Bien, pues comenzamos entonces. Vamos a retomar las sesiones de la tarde con las tres últimas ponencias, seguido, si es posible, de unos minutos de coloquio. Y ahora, en primer lugar, intervendrá Pablo Sánchez Garrido de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que hablará de la belleza del mal, discursos estéticos de legitimación de la violencia nihilista y la maldad. Recuerdo la importancia de someternos lo más rígidamente posible a los 20-25 minutos máximo, por favor, por intervención, para que así tengamos luego ciertos minutos garantizados de coloquio. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Pues quiero plantear algunas preguntas sobre la relación entre la belleza y el mal. ¿Por qué nos atrae? ¿Por qué fascina, sobre todo al hombre posmoderno? Y si ha habido un cierto cambio en nuestra sociedad posmoderna a la hora de contemplar y de representar la maldad y la violencia como algo bello. Intervención va a tener dos partes, una primera más como de fundamentación, en lo que podemos llamar una antropología estética, o una antropología ético-estética, una línea que me parece muy interesante, en la cual me salgo un poquito, yo me quedo a la ética y la filosofía política, pero me parece que hay una línea que hemos abandonado, que es prácticamente toda la disciplina estética, que ha ido desapareciendo de muchas facultades de España, tanto públicas como privadas, y que me parece que ha sido una pérdida, ¿no? Porque, como decía aquella frase, la belleza salvará al mundo y la fealdad, pues lo contrario, ¿no? Está también provocando, pues, cierta, pues, abolición del hombre, ¿no? Y ahí, pues, reconozco una cierta deuda con Sánchez de Muniain, que fue un catedrático de estética, uno de los últimos de la Complutense, y que desarrolló esta línea, ¿no? Esta vía estética, esta antropología estética, ahora que también pues, lo puso de moda en la Santa Sede, ¿no? Hablar de la vía pulcritudinis, ¿no? La vía de la belleza para llegar a Dios, ¿no? Y él desarrolló en un librito esta vía estética en su momento y ha quedado, yo creo, sin desarrollar adecuadamente en España, ¿no? Quizá lo ha intentado López Quintás, que fue discípulo suyo, y con el cual intenté publicar, o sea, que se recuperara parte de, de la obra inédita de Muniain, pero parece que no era viable, ¿no? Entonces, lo que en mi intervención yo no trato de cuestionar. Bueno, primero también quiero indicar que utilizo cierta experiencia previa en una asignatura de ética con alumnos de criminología que les he ido proponiendo este tema, algunos cursos y he ido pues, recogiendo cierta reflexión en conjunto con ellos, ¿no? Y que también una experiencia propia. Yo reconozco, voy a criticar ciertas películas, ciertas novelas, pero algunas las he consumido. A mí me gusta el cine negro, incluso algunas películas que planteo de Tarantino me parece que están bien narradas, con toda la crudeza que tiene y la crítica se le puede hacer y que creo que le voy a hacer, pero bueno, me parece que es un análisis que entiendo que tengo que hacer. Bien, entonces cuando hablo de mal y violencia, bueno, la violencia de por sí no es inmoral. Antes ha salido el tema de la guerra justa, puede haber guerra justa, la violencia, la legítima defensa usa la violencia de modo legítimo o un guardia civil, ¿no? Entonces, yo me voy a referir a un tipo de violencia que es la violencia sublimada, esa violencia nihilista o lúdica. Me referiré de diversos modos a esta especie de violencia posmoderna, ¿no? Y lo voy a intentar aplicar en la segunda parte a la cultura popular, sobre todo novelas, cine, algunos medios de comunicación social, ¿no? Por lo tanto, a ver, no se trata de cuestionar la representación del mal, de la violencia. Esto siempre se ha hecho, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos del mismo tema, Saturno devorando a sus hijos. No hay nada más monstruoso quizá que esto, un padre devorando, o sea, comiéndose, aplica el canibalismo a sus propios hijos recién nacidos, ¿no?
Casi es más duro el de Rubens de la izquierda que el de la derecha, ¿no? La derecha es como más monstruoso, una figura más grotesca de Goya, ¿no? Pero el de la izquierda es más crudo, más real, ¿no? Más bello, casi, ¿no? Esto, por tanto, no es nuevo, ¿no? Por su parte, Calderón de la Barca introduce en El médico de su honra alguna escena que parecería sacada de una película gore, ¿no? Cuando el protagonista, preso de los celos, afirma: a pedazos sacara con mis manos el corazón y luego, envuelto en sangre y desatado en fuego, el corazón comiera a bocados, la sangre me bebiera y el alma le sacara. En España tenemos cierto gusto, además, por cierto gusto, yo diría morboso, ¿no? Por cierta crueldad, por la representación artística, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en Goya, ¿no? Los desastres de la guerra, la famosa escena del ojo, ¿no? El perro andaluz, ¿no? Que tanta grima produce, ¿no? O el tremendismo de Cela, ¿no? En estos casos, o en otros, como las versiones de Don Juan, del Fausto, en los que se nos presenta la atracción del mal, o se nos representa la belleza artística como algo horrendo, la diferencia es que el mal se nos presenta como mal y el bien como bien. Se representa con belleza el mal, pero no como algo bello en sí mismo. O dicho de otro modo, se nos representa bellamente el mal, pero no se nos presenta el mal bellamente. A lo sumo se nos representa la seducción de aparente belleza que tiene lo tentador del mal para luego deshacer el desengaño con algún tipo de episodio leccionador. Por tanto, la fascinación por el mal en realidad no es nueva. El mal seduce al que lo realiza y en ocasiones tiene apariencia o fuerza de atracción. De otro modo, el ser humano no experimentaría esa tentación por el mal o por el pecado, ¿no? El pecado no sería más que un error moral, esa amartía socrática, pero con frecuencia sabemos que el mal, a unas sabiendas, lo realizamos por debilidad, por acrasía, por no poder dominar las pasiones que nos arrastran, pueden ser pasiones concupiscibles, por una pasión que ciega, pasión irascible, los celos que ponía antes Calderón, que aparece en tantas obras, o que nos seduce en el espíritu, como esa soberbia dánica del iritis secuteus, ¿no? La propia definición agustiniana de pecado incluye, junto a ese alejamiento de Dios, aversio a Deo, la conversión a creaturam, ¿no? La conversión, el volcarse a las criaturas, a lo mundano, como efecto de esa pasión que lo mundano ejerce sobre nuestra alma, ¿no? Por lo tanto, ni la atracción del mal ni su representación son nuevos. Lo nuevo es la ruptura, a mi juicio, lo planteo también para comentar, la ruptura por la cual se nos presenta el mal como bello, y también cuando la masa, primero lo voy a explicar en el ámbito intelectual, de ciertos pensadores, y después cuando pasa a la masa a través de la cultura popular. Entonces, la fascinación estética que el mal y la violencia ejercen sobre el hombre contemporáneo va en aumento, a mi juicio, y tiene relación con esa pérdida de identidad moral y religiosa de Occidente, en la que el nihilismo ha hecho mella. Y se agudiza esa especie de atracción al vacío. Frente a ello, la ética tiene una indudable, aunque cada vez más olvidada, dimensión estética. La maduración ética tiene que ver con la formación del carácter para el reconocimiento de lo bueno, de lo bueno en su esplendor, en su belleza estética, y para reconocer la fealdad que rodea al mal. La educación óptima es aquella en la que el bien es apetecido y el mal es rechazado. Pero, no nos engañemos, el mal siempre ejerce atracción, incluso el santo tampoco está exento de tentaciones, incluso de las carnales, como representó Velázquez en la tentación de Santo Tomás de Aquino, o las tentaciones de San Antonio, de Brugel o del Bosco. Es cierto que si nos ubicamos en el plano de los trascendentales del ente, el pulcrum, pues es convertible con el bonum, ¿no? La belleza y la bondad, pero esto nos habla de una belleza peculiar, una belleza metafísica o ontológica, que no es exactamente la belleza estética, pero el reconocimiento de la fealdad del mal también, ¿no? Tiene algo que ver con todo esto, con una ausencia de ser. La belleza, junto a esa belleza ontológica, también cabe atribuir al bien una belleza estética.
ese deleite ante el esplendor del bien, como por ejemplo cuando contemplamos una acción moral ejemplar, heroica, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, ¿no? Que estaba ahora colaborando con su padre en la causa de beatificación, ¿no? Pues cuando contemplamos aquello hay un regocijo moral, pero también estético, ¿no? La vida de un santo, de un mártir, ¿no? Surge ese cierto deleite, ¿no? Y por el contrario, cuando nos exponen ante una acción vil o cobarde, el abuso sexual de un menor, aquella imagen de los coptos, ¿no? Asesinando en la playa a los indefensos, ¿no? De los terroristas islámicos asesinando a los pobres coptos, ¿no? En la playa, nos produce un daño moral, pero también un cierto daño estético, nos hiere la sensibilidad. No es la sensibilidad orgánica, es una cierta sensibilidad ético-espiritual, ¿no? Nuestro lenguaje cotidiano también nos dice eso que has hecho es muy feo, ¿no? O cuando decimos qué bonito es ese testimonio que me has contado, ¿no? Por otro lado, alguien contaba, no recuerdo, como una frase por la cual el ecce homo era como el rostro más bello de la tierra, ¿no? No es la belleza aparente, evidentemente, ¿no? La que se juzga ahí. Bueno, pues las acciones bellas y nobles pueden ser contadas, de modo que quede en una narración artística, como hicieron los griegos, recogiendo lo que hoy llamamos grandes libros desde la educación humanística liberal. Esto es la calocagacía, ¿no? La frase kalos kai agazos, ¿no? La unión entre lo bueno y lo bello, una especie de ideal de alma buena y bella a la vez. Esa fusión entre lo bueno y lo bello, para Platón, condensa el ideal de la perfección individual, mientras que para Aristóteles también es un cierto telos o finalidad de las virtudes. Más allá de la función lúdica, educar es forjar ese carácter moral, esa paideia, ¿no? que hemos perdido en esta dimensión también de formación estética, ¿no? Que llevaba a los griegos a través de las tragedias a templar el carácter y afinar el gusto. Esto me parece que hay que recuperar, ¿no? Templar el carácter y afinar el gusto. Como decían los griegos, y que generaba esa catarsis, ese efecto moral purgativo de la contemplación de la belleza y de las tragedias, ¿no? En la Edad Media se asocia la belleza con Dios, la belleza como luz, como un reflejo de la belleza divina. Escoto nos habla de que la belleza es una teofanía. Tomás de Aquino también recupera, como ya he dicho antes, esa convertibilidad entre el bonum y el pulcrum, solo que la bondad, la bondad se refiere al intelecto y la belleza a los sentidos, ¿no? La verdad, ¿no? Esta identificación entre bondad y belleza también se mantiene en la Edad Moderna. Leibniz, Kant, ¿no? Kant y Baumgarten inician todo lo que es la estética como tal, como disciplina, ¿no? Y Rousseau, incluso, aunque en Rousseau ya aparece la quiebra, ¿no? Ya aparece una quiebra en la que quiero ahondar, ¿no? Porque en la Edad Moderna se inicia una ruptura entre el ser y la verdad, esa subjetivización, que después dejo para otro momento la cuestión de si eso pudo influir en la ruptura entre bien y belleza, pero es en otro momento, ¿no? En el romanticismo, cuando se va a producir esa quiebra, ¿no? De un modo más evidente. El romanticismo exalta la idea del genio creador, de lo sublime, también introduce lo pintoresco, lo grotesco, lo macabro, e incluso en ciertas versiones la atracción por lo oscuro, por lo prohibido, e incluso llega a idealizar el suicidio. Recordemos la obra de las penas del joven Werther de Goethe, ¿no? Que desató una moda de suicidios por toda Europa. Incluso se morían con la ropa que llevaba el protagonista, o sea, levita amarilla. Es decir, la obra fue prohibida en diversos lugares y Goethe tuvo que hacer una segunda versión atribuyendo el suicidio a una enfermedad mental e introducir la frase «sé un hombre y no sigas mi ejemplo». Pero hay otros autores románticos como Thomas de Quincy que escribe una obra titulada «Del asesinato considerado como una de las bellas artes», en las que se considera que el asesinato puede ser incluso algo de buen gusto, ¿no? Algo estético, ¿no? También, bueno, aquí tenemos distintas obras, Frankenstein, ¿no? Lord Byron, que incluso la propia vida, él hizo de su propia vida una especie de novela romántica, aunque era un depravado, y ahí aparecen pues obras que aparecieron, ¿no? Juntas, ¿no? Mary Shelley, Lord Byron, el vampiro también, todos surgieron en una reunión que tuvieron
en una villa italiana, ¿no? O el Fausto de Goethe o los famosos Don Juanes, ¿no? Bien, otro momento relevante es cuando Robespierre justifica la violencia revolucionaria. Aquí Robespierre relaciona la violencia con la virtud. La violencia es virtuosa, sobre todo la violencia que se ejerce contra aquellos que se oponen a la revolución, cosa que después asumirán el marxismo-leninismo, Bakunin o Sorel, ¿no? Ese ensayo que ya fue citado esta mañana. Aunque a mi juicio estos casos de violencia ideológica son algo distintos, porque para ellos, digamos, hay una idea de que esa violencia se ejerce contra el malo, y yo estoy analizando otra cosa. Estoy analizando una violencia nihilista, que ni siquiera es la violencia ideológica revolucionaria, que a mi juicio aparece mejor anticipada por el Marqués de Sade, que además, bueno, pues justifica su depravación, su relativismo absoluto, su justificación de violaciones, de violencia salvaje en un ateísmo. Él lo relaciona con el ateísmo, ¿no? Y que da nombre al sadismo, ¿no? Al sadomasoquismo, que después hemos idealizado en una película totalmente estúpida como es Las sombras de Grey, ¿no? En la que vemos a un montón ha sido un bestseller total, tanto la novela como el éxito que ha tenido en las pantallas, como saben, trata de una mujer que es contratada para ser esclava sexual y para que ejerza sobre ella un tipo rico y guapo, pues sus depravaciones, ¿no? Sexuales, ¿no? Esto me pregunto yo si lo hubieran hecho, si por ejemplo el protagonista hubiera sido pobre y hubiera pedido un crédito, hubiera sido una especie de torrente, ¿no? Y sé que si hubiera tenido tan buena prensa la película. Pero bueno, y después en la época contemporánea, esto ya no quiere pasar. Vale, en la época contemporánea podemos destacar el caso de Los Malditos, Baudelaire, Las Flores del Mal, tiene ese famoso himno a Satán, el surrealista Conde de Lautremont, o la autorización que hace Vatel, ¿no? Joseph Vatel, que entiende la violencia y el erotismo como una experiencia mística sin Dios. Creó una especie de asociación llamada Los Acéfalos, en la cual iban a matar a alguien. Se propuso una persona, él lo iba a matar, pero finalmente no lo hicieron. Pero bueno, quiero decir que es un tipo realmente pues, depravado también, ¿no? Y paso a la segunda parte, en la cual pues quiero analizar pues cómo se ha difundido esta violencia nihilista en la cultura popular, el cine, en la sociedad contemporánea, ¿no? Como he dicho antes, el mal se venía representando en la sociedad, la tradición occidental, como algo inmoral, asociado a lo feo, lo monstruoso. Las artes y la sociedad han visto en el mal un elemento negativo contra el que el hombre y las sociedades tienen que luchar sin que esa representación conllevase una idealización embellecedora. Pero en la cultura posmoderna, con raíces, como hemos visto en la modernidad, concretamente en el romanticismo, se produce una fascinación por el mal unida a una representación creciente, embellecida, estetizada, cada vez más nihilista y sublimada. Hay una recreación también innecesaria de la violencia. No hace falta, violaciones ha habido siempre, ¿no? Las hijas del Cid, la violación de Lucrecia, pero no hace falta asistir a la violación, ¿no? Como nos hace asistir el cine contemporáneo por un criterio que creo que es extra artístico, extracultural, que es morboso, ¿no? Por tanto, la novedad, como decía, no es la representación, sino el modo banal, nihilista con que se nos presenta, y también la intensidad. Hay un crecimiento exponencial que va más. Canales enteros de crímenes, la moda del true crime, ¿no? Ahora salió la noticia de la madre real de Asunta, una niña de Galicia, la que mataron, pues que ha pedido que no hagan el biopic, ¿no? La serie sobre su hija, y finalmente parece que Netflix no lo va a hacer por la presión de la madre. También se ha producido lo que podemos llamar una banalización estética del mal, ¿no? Usando la terminología de Hannah Arendt. Un caso paradigmático son las películas de Tarantino, ¿no? Decía un profesor, a propósito de esto, un profesor de ética, es estremecedor estar en una sala de cine y ver que todo el mundo se ríe ante unas escenas que rebosan sangre y violencia. Lo que tenemos delante es algo nuevo,
que es el mal convertido en espectáculo. Pues choca, sin embargo, a mi juicio, no es exactamente igual que el caso de, o sea, el de Tarantino con el de Kubrick, siendo hiperviolento, ¿no? Ultraviolento, la naranja mecánica, pero el ambiente, el tono de la película, aunque a veces estetiza la violencia, pero el resultado final nos muestra un sujeto enfermo y la sociedad es distópica, ¿no? La ultraviolencia es vista como un modo de escape irracional, ciego, violento ante unas vidas vacías. En ese sentido, considero más corrosivo el cine de Tarantino. En el cine de Tarantino hay una vuelta de tuerca sobre el cambio de paradigma de la violencia nihilista o lúdica. En sus películas, muy bien narradas, aparece una violencia desaforada que se recrea en lo violento y que te lo presenta como algo gracioso, algo cool, ¿no? Como dirían, ¿no? Los ingleses, ¿no? Algo chulo, ¿no? Guay. Hay una mirada de humor adolescente sobre escenas de tortura que jóvenes tan inmaduros como el propio Tarantino contemplan sonrientes mientras comen palomitas. El propio Tarantino se jactaba en una entrevista de haber cambiado la mentalidad de los espectadores cuando muchos de sus asesores le aconsejaban que retirase escenas de violencia, de torturas, porque no iba a entenderlo el público, los espectadores, eran demasiado violentas. Y él dijo que iba a cambiar esa forma de ver el cine y lo logró realmente, ¿no? Lo vemos en el Reservoir Dogs. Y ahí generó un cambio, efectivamente, creo que Tarantino y otros, no solo Tarantino. Respecto al cine, por ejemplo, de los 80, que veíamos, no sé, un Rambo, o sea, los de Schwarzenegger, Stallone, ahí había una venganza violenta excesiva muchas veces, pero de un bueno contra malos o de cierta justificación, ¿no? La de Tarantino, en cambio, es una violencia pura, no necesita justificación, se justifica por sí misma, se mueve en la nada, en la diversión sádica o en su estetización, cuando como aparece la sangre chorreando por la nieve, ¿no? Se la presenta como algo bonito, ¿no? Algo distinto es la justificación de malditos bastardos, ¿no? Aquí la violencia, cuando es contra los nazis, no hay límites, no hay reglas. El buen judío mata con el bate de béisbol, arranca la cabellera y lo cual es aplaudido, ¿no? Esa línea es peligrosa en la actualidad porque el malo, el fascista, el nazi, contra él cabe todo, ¿no? Como algunos están argumentando. Por ejemplo, el rapero Hassel prácticamente decía esto, ¿no? Recuerda también el género de películas de terror del slasher, ¿no? Estas típicas, ¿no? De Viernes 13, Halloween, Pesadilla, ¿no? En la que se mezclaba humor, sexo adolescente, drogas y muerte, ¿no? El Eros y Tánatos, ¿no? O las películas las snuff movies, ¿no? que popularizó Amenábar y que después 8 milímetros de Nicolas Cage también trató estas películas. O como esto se ha llevado a un videojuego en el cual el protagonista, que ha tenido mucho éxito, el protagonista es un asesino de snuff movies que tiene que matar y que recibe premios si mata de modo lento, doloroso y torturando, ¿no? Ha sido retirado el juego de muchos lugares, pero ahí está, en PlayStation, en todas las plataformas, ¿no? Una objeción que encuentro a exponer esto entre los alumnos, no me queda mucho, pero no sé si he consumido demasiado. Una objeción que... ¿Cuánto me queda? Una objeción que encuentro es que me plantean a unos alumnos que una cosa es la violencia de ficción y otra es la real, cosa que es cierto. Y que la gente normal suele diferenciar, cosa que también es cierto. Incluso otra línea es la catarsis, ¿no? Me dicen que visualizar esta violencia puede ejercer un efecto catárquico o purgativo. Esto ya no me parece tan razonable, ¿no? Creo que interpretar que esto genera catarsis es como interpretar que para, no sé, un violador ver películas pornográficas puede ser catárquico y le purifica, ¿no? Para Aristóteles la catarsis era otra cosa. Estos no entienden lo que es la catarsis. La catarsis es purificación de las pasiones a través de la contemplación. Sobre todo él aludía a las tragedias y hablaba concretamente de la purificación de la compasión y del temor o el horror, ¿no? La compasión ante el sufrimiento por parte del héroe, el horror ante hechos que son susceptibles de provocar horror o temor. Un antídoto contra la ibris, en definitiva, contra la desmesura, contra el exceso. El problema es cuando se busca la empatía con el malo, una catarsis en la que te compadeces y simpatizas con el agresor, o que en vez de horrorizarte ante el mal, te lo presenta como deseable. Por eso, nada más ajeno a la purga, a la catarsis,
que no quiero otra vez, que la película La Purga, ¿no? Que una saga que ha tenido muchísimo éxito, en la cual pues, se plantea que un día al año no hay reglas, se puede matar, se puede violar, se puede torturar, no hay reglas, y lo cual se plantea como una catarsis colectiva para eliminar la violencia, ¿no? ¿Por qué llamarlo catarsis cuando queremos decir morbo, ¿no? Bien, y otra crítica, esta crítica se puede montar con diversos ejemplos, ¿no? Como ha habido crímenes inspirándose en asesinos en serie y criminales. Pablo Escobar, el propio hijo, decía que el daño que habían hecho las series de Narcos o de su padre, sobre su padre, estimulando, ¿no?, la imitación en muchos jóvenes y pandilleros hispanoamericanos. Por no hablar del fenómeno de la hibristofilia, que es el enamoramiento de asesinos en serie, pero esto es un fenómeno más extendido de lo que se podía pensar. Los asesinos en serie reciben cartas, propuestas de matrimonio. El propio Charles Manson se casó de este modo, ¿no? Y en España, el asesino de la katana, pues cuando mató a su padre, a su madre y a su hermana con síndrome de Down, pues recibió cartas de admiradores en la cárcel, ¿no? Un ejemplo de esto también es el célebre ya el Aníbal Lecter, ¿no? Asistimos, por tanto, a un cambio de héroe por el villano, incluso en el cine infantil. Maléfica, ¿no?, tiene una justificación y el niño puede empatizar con ella, o con el héroe Hellboy, ¿no?, el chico del infierno, o la serie Lucifer, ¿no?, en la cual pues, Lucifer va a Los Ángeles y regenta un bar y es un detective, ¿no? Bien, asistimos a una villanización del héroe. El héroe se vuelve malo, vengativo, y una heroificación del villano o del antihéroe, el Joker, por ejemplo. Bien, como conclusión, decir, hay varios efectos. Yo creo que hay un efecto psicológico de insensibilización ante la contemplación de la violencia, reducción también de la empatía con el sufrimiento y el dolor, o sea, el efecto antipurgativo. Efecto moral, por lo tanto, relacionado con lo anterior, una pérdida de referentes morales. Siempre se ha educado a través de héroes, de figuras, y ahora no existen. Y existe lo contrario, el antihéroe, el villano. Y esto tiene un efecto devastador moralmente sobre la juventud y también un efecto social sobre el aumento de la violencia, concretamente la violencia criminal y sexual. Choca esto choca este aplauso, ¿no?, y la admiración bobalicona que genera toda esta violencia nihilista y lúdica con las críticas hipócritas que se lanzaron contra la película La Pasión de Mel Gibson, en la que la violencia del sufriente era cruda y real, pero estaba en un contexto que le daba el sentido sobrenatural de la redención de Cristo, algo, por supuesto, imperdonable, este atrevimiento de mostrar la imagen más violenta y más bella de la tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pasamos entonces a la segunda ponencia de esta mesa sobre las modulaciones estéticas de la alteridad, en este caso a cargo de Santiago Celestino Pérez de la Universidad Cardenal Herrera, sobre la frontera, lugar de conflicto entre civilización y barbarie en el matadero de Esteban Echevarría. Muchas gracias. Gracias por su asistencia a este acto. Gracias también a quienes siguen la exposición de estas comunicaciones de forma online, y agradecimiento extensivo al profesor Juan Carlos Valderrama por la organización de este primer seminario de investigación, religión, sociedad y política. Y me van a permitir que comparta con ustedes cuál fue la génesis de esta comunicación. Cuando recibí la invitación, la verdad que a mí el título pues no me llamó mucho la atención, Construir un enemigo. Sin embargo, el subtítulo, Discursos religiosos y procesos de legitimación de la violencia política, enseguida me llevaron a un cuento, El matadero, de un autor argentino, Esteban Echevarría, publicado entre 1839 y 1840, pues un poco en la época de la desamortización de Mendizábal. Y este cuento a mí me servía para, en clases de literatura hispanoamericana, explicar a mis alumnos la dicotomía entre civilización y barbarie. Yo soy de un pueblecito pequeño, pero no hace falta. Si te hablan de un matadero, pues enseguida lo asocias a un lugar de sacrificio de reses, y si se dan cuenta, el matadero, hablamos de un pueblo, pero también de una ciudad, sobre todo los que ya rondan los 50, ahora ya ha cambiado mucho las ciudades, pero los mataderos siempre están en la frontera, en el límite entre la ciudad y el campo, entre la aldea
y el campo. Y ahí, pues, ese límite, ese lugar fronterizo le da pie a Esteban Echevarría a ir un poquito más. Y me voy a explicar. El cuento, repito, es de 1839-1840, pero se publica en 1871 porque critica a la dictadura del caudillo Juan Manuel Rosas en Argentina, Buenos Aires. Y aquí lo que hace Esteban Echevarría en este cuento, además de un cuadro de costumbres y de describir la geografía y el contraste entre la Pampa y la ciudad de Buenos Aires, pues reflejar dos formas de vida. Por un lado, los federales defienden la religión católica, por el otro, los unitarios. Unos federales son la barbarie, están en el campo, y los unitarios van a ser los civilizados, los que están en la ciudad. Y el grito de los federales, fíjense en el cuento, religión o muerte. Pues ya tenemos el discurso religioso como un proceso de legitimación de la violencia política. Tenemos que contextualizar. Muy bien, el profesor Pablo Sánchez Garrido nos ha explicado del romanticismo. Pues estamos en pleno romanticismo, pero el romanticismo, además de las particularidades que ha citado, en Latinoamérica tuvo un plus, un elemento más, y era el de liberador, el ansia de libertad, de emancipación. Por eso, en esta época, muchos españoles dicen, yo no soy español, yo soy americano. Y pronto van a dar un pasito más. Yo no soy americano, yo soy argentino, yo soy colombiano, yo soy peruano. Y comienzan esas guerras de independencia que luego darán lugar a guerras civiles, como se ha dado, como se expone en el cuento, por un lado los federales con un concepto de vida y por el otro los unitarios. Yo siempre digo que el adjetivo, como decía el poeta chileno Vicente Huidobro, cuando no da vida, mata. Y a este cuento, 15 páginas. Muchos hablan de un cuento romántico, otros cuento costumbrista, otros hablan de panfleto político, otros lo tildan de cuento realista, naturalista. Mejor quedarnos con la definición del autor. Es una historia. Él se inventa una historia, que es un relato, que, como decía Rulfo, pues la literatura es una ficción, una mentira que nos sirve para contar una verdad. Y lo que cuenta aquí, pues sí que tiene esa verdad. El componente religioso, fíjense, comienza en la época de Cuaresma. Un diluvio, pues no pueden llegar las reses al matadero, hay hambruna, comienzan los rezos, y de pronto pues se escapa un toro y hay por ahí un unitario suelto, y ya veremos ahora cómo en este matadero los animales se humanizan, aunque mueran, y las personas se animalizan. Aquí Esteban Echevarría lo que hace es, se adelanta un poco a la técnica del esperpento de Valle Inclán en Luces de Bohemia. Y si Valle Inclán la definía como ese mirar al mundo desde un plano superior y considerar a los personajes de la trama como inferiores al autor, a Valle Inclán o a Echevarría en este caso, y siempre con un punto de ironía, pues esto ya en este cuento ya lo está haciendo, o como ha comentado el profesor Sánchez Garrido, ese tremendismo de Cela, de la familia de Pascual Duarte, pues mucho de Pascual Duarte ya está aquí en este Mata 7, que es un federal matarife supremo, que fíjense, cortóle el garrón de una cuchillada y gambeteando en torno de él, con su enorme daga en la mano, se la hundió al toro hasta el puño en la garganta, mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores. O sea que tenemos ese regodeo entre la muerte, la sangre, y es curioso, esta dicotomía entre civilización y barbarie no solo se da en este autor, sino también en Domingo Faustino Sarmiento, en su ensayo Facundo, Civilización y Barbarie, en 1845, y tanto Sarmiento como Echevarría nos muestran la civilización y barbarie como dos unidades de una misma unidad, dos partes de una misma unidad.
y esa unidad es Buenos Aires. Y fíjense, también lo apuntaba el profesor, los dos, Sarmiento y Echevarría, son defensores de la civilización, pero les seduce la barbarie. Para los unitarios, apuestan por una república que sea civilizada, constitucional, europea. Sin embargo, los federales, la república debe ser bárbara, arbitraria, americana, y todo en un ambiente fronterizo. El matadero y su contexto va a ser, más que unión, un espacio de conflicto. Da la sensación de que se unen aquí dos siglos, el siglo XIX y el siglo XII. El siglo XIX son los unitarios y el siglo XII estos bárbaros federales, la ciudad y el campo. Y eso se dan cita en el matadero. Decía Antonio Machado en un verso, un poquito antes de que estallara la guerra civil, que en España, en esos momentos, de cada 10 cabezas, 9 pensaban, o sea, perdón, 9 embestían y una piensa. Con ese porcentaje, si de 10 cabezas 9 embisten y una piensa, es lógico que pasase lo que pasó en el 36. Pues algo similar estaba ocurriendo 100 años antes en Buenos Aires. Un cuento en el que solo aparecen dos personajes antitéticos. Uno, el joven unitario que no tiene nombre, una especie de héroe hiperbólico romántico, un arquetipo al servicio de un ideal, y Matasiete, que es el matarife, el degollador de unitarios. No habla, pero actúa. Y al final, el coro, esa especie de masa informe de pueblo, como en la tragedia griega, un actante colectivo, pero plagado de voces anónimas y siempre de expresiones soeces. Llegamos aquí al matadero y vemos cómo se enfrenta en este espacio entre la individualidad, el otro, el unitario, frente a la masa, la comunidad federal, que es mayoría. Y aquí he hecho distinción entre dos fiestas y un espacio dentro del matadero que lo denominan la casilla, donde se tortura al joven unitario. La primera fiesta es religiosa, oficial, ritual, la Cuaresma. Pues la convención de la Iglesia, pues todo relacionado con el gobierno de Rosas. Y aquí dicen, estábamos en Cuaresma, época en que la carne escasea en Buenos Aires. Y se origina una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias. Y dice que la Iglesia adopta el precepto de epíteto, de sustine, abstine, sufre y abstente. Y ordena, y según Echevarría, decía que este precepto que ordenaba la abstinencia de carne era porque la carne llama a la carne y es un tanto pecaminosa. Pasamos de esta fiesta religiosa, ritual, oficial, a la fiesta verdadera de la carne en el matadero. Y aquí, de pronto, de la incontinencia de la carne se pasa a la devoración, al juego visceral, se animaliza el espacio, sus integrantes, rosistas federales, contra los salvajes sanguinarios, los unitarios. Fíjense, dos choques, dos ejes. Rosismo federal, católico, contra Echevarría, que está en el exilio, unitario y hereje. Y de pronto comienza a haber una serie de transgresiones. Rosas transgrede la ley religiosa. Incluso se inventa un decreto para tranquilizar conciencias y estómagos. Y obtiene permiso especial de su ilustrísima para no abstenerse de carne. Y las razones que aduce son por ser buen observador de leyes, por ser buen católico y por ser acérrimo defensor de la religión. También prohíbe por decreto el carnaval. Pero fíjense, si Rosas transgrede las leyes de la Iglesia, lo que hacen los federales es transgredir o obviar las leyes de su caudillo y convierten el matadero en una especie de ambiente bufo trágico. No había fiesta sin restaurador, sin caudillo, como no hay sermón sin San Agustín. Todo esto reafirma el carácter político de lo festivo, simbolizado en la figura del caudillo. La diversidad étnica de la fiesta constituye un rasgo de comunidad, de unión. Es en esta fiesta de la carne, como en la película esta de La Purga, donde el matadero se convierte en una especie de
pequeña república con tiempo y espacio propios donde todo está permitido. Una especie de carnaval cuaresmal o de cuaresma carnavalesca. Llegamos ya al final y es la casilla. Dentro de un matadero, una casilla donde se tortura y hay un paralelismo entre un toro que se ha escapado, que lo humanizan y lo comparan con un unitario, y el joven unitario. Aquí tenemos siempre la diferencia entre, a mí me gusta distinguir entre signos y símbolos, y muchas veces no somos conscientes de que ante un signo nuestro comportamiento suele ser racional. Por un signo damos dinero. Sin embargo, por los símbolos, el comportamiento ya es más pasional. Por una cruz, por una bandera, por un escudo, hay algunos que están dispuestos a ofrecer su vida o otros a quitarla. Esto es importante porque aquí en la casilla aparecen esas relaciones políticas y jurídicas del gobierno federal contra los unitarios. Es un espacio de poder sagrado. La patrona de los matarifes es la viuda del caudillo, la gran patrona Encarnación de Ezcurra. Y en este espacio festivo choca con la tortura y las vejaciones que sufre el unitario. Hay unos letreros de Viva la Federación, viva el restaurador y la heroína Doña Encarnación de Ezcurra, mueran los salvajes unitarios. Todo una zona donde anida la violencia, esta casilla, y está destinada ¿a qué? A ratificar la identidad de lo federal y a segregar al otro, al diferente, al unitario. Si nos damos cuenta, en la casilla, como en el matadero, lo que falta es amor y darle sitio al otro, al diferente, al que tiene una raza distinta, una religión distinta, una cultura distinta, es una señal inequívoca de amor. Los federales califican a los unitarios de afeminados, maricones, pasivos. Los unitarios ven a los federales como bárbaros, sodomitas, activos, y al final, en esta lucha, este comienzo de tortura, el unitario revienta de rabia y no lo pueden matar. Y dice, tenía un río de sangre en las venas y reventó de rabia el salvaje unitario. Y a mí, como he visto tan falta de, bueno, la comparación entre el toro que se escapa y el unitario que también se escapa, ha hablado de dos verbos que los he apuntado por aquí, templar y afinar. Pues con esto de que soy aficionado a los toros, los 4 verbos más propios de la corrida de toros, que también son aplicables a la vida, son citar, parar, templar y mandar. Y quería aprovechar esta ocasión porque me gustaría citar a Cicerón cuando dijo aquello de lo peligroso que es para una república que la gente astuta pase por sabia. Me gustaría parar el auge de este viraje nacionalista, me gustaría templar los ánimos en Oriente Medio y me gustaría mandar una carta, no a los Reyes Magos, que nos quedan un poquito lejos, ni a los políticos, que gracias a Dios no son reyes y para nuestra desgracia no son magos, sino una carta al corazón de todos ustedes, porque yo estoy convencido que si puedo llegar al corazón de ustedes, puedo llegar al corazón de cualquier ser humano del mundo. Y en esa carta el mensaje sería, lo han dicho, de amor al prójimo. Y yo creo que es, si me cuesta calificarlo de arma, pero es la única arma, ese amor al prójimo, capaz de derribar fronteras, de derribar muros y de resolver conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Pues damos paso entonces a la intervención de don David García Ramos de la Universidad Católica de Valencia con la última ponencia sobre la construcción simbólica del enemigo en una obra literaria también, la obra dramatúrgica de Juan Mayorga. Pues tengo presentación. Voy a intentar ceñirme lo máximo posible al tiempo, incluso reducir un poco. Tenía un plan y lo he ido cambiando a medida que veía que íbamos agotando el tiempo.
para no tenernos aquí hasta las 9 de la noche, de lo que soy perfectamente capaz. En primer lugar, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación, al CEU, muchísimas gracias también a todos los que estáis aquí, a Óscar, que se mantiene ahí, y a Juan Pablo, y bueno, están todos por ahí, fantástico. No va, pero ahora sí va. Vale. Entonces, hay 3 ideas. He añadido un subtítulo y hubiera todavía cambiado el título, pero no me he atrevido. El mapa del enemigo y el mapa del silencio. ¿De acuerdo? Son 2 ideas o 2 o 3 imágenes de las que querría hablar hoy. Tomando como excusa hablar de 2 obras en concreto, o 3 o 4 o toda su obra, del dramaturgo español Juan Mayorga. Premio Princesa de Asturias, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, director del Teatro La Abadía en Madrid. Para los que vayáis a Madrid, pues uno de los teatros de referencia. Y Premio Nacional de Arte de Teatro, de Dramaturgia, literatura dramática, es el término, en 2 ocasiones. Creo que no hace falta darle más bombo, es además una persona absolutamente accesible, con la que he tenido suerte de hablar y conversar siendo yo un don nadie y escribiéndole un correo porque sí, porque alguien tuvo la imprudencia de pasarme su dirección de correo electrónico. La idea del mapa aparece en una obra sobre el gueto de Varsovia, El cartógrafo. Varsovia 1, 400.000. Esa es la escala. La escala es 1, 400.000. Cualquiera que sepa un poquito el mapa sabe que esa escala es una escala absolutamente desproporcionada, pero tiene un valor metafórico. 400.000 fueron los judíos que murieron en Varsovia. Entre aquellos deportados, 6.000 salían al día desde la plaza, una plaza muy bien descrita, ¿no?, también en la obra. Y en el último momento, cuando se produce el alzamiento del gueto de Varsovia, se levantan en armas contra los nazis. No queda piedra sobre piedra, literalmente. Derriban absolutamente todo lo que entonces había sido el gueto de Varsovia, que se había ido reduciendo poco a poco. La idea del mapa es muy importante para Mayorga por muchísimas cosas, pero yo querría empezar con un pequeño experimento para ponernos un poquito en figura. Pensad en un viaje, o piensen ustedes en un viaje de su infancia, un trayecto, tal vez un trayecto cotidiano o un viaje que les haya marcado de alguna manera, y piensen en el punto de origen y en el punto de destino. Es algo fácil. Bueno, yo ya he pensado 2 o 3. Tenemos 2 puntos. Esos 2 puntos los unimos con una línea. Esa línea puede ser recta, quebrada, curva, puede ser constante, puede ser titubante, puede tener paradas, puede ser un viaje de varios días, varias jornadas, puede ser un viaje de 15 minutos a la tienda de la esquina. En cualquier caso, estamos trazando un mapa mental, y esos 2 puntos que hemos unido con una línea dibujan un mapa físico, es decir, un mapa espacial. Lo que estamos uniendo son 2 puntos en el espacio. Tinningold dice que los seres humanos estamos hechos de líneas, que la humanidad, que el proceso de humanización, uno de los conceptos fundamentales es la aparición de la línea. Las personas habitan un mundo que consiste en primer lugar no en cosas, res, thing, sino en líneas. Al fin y al cabo, ¿qué es una cosa? O qué incluso una persona, sino una unión de las líneas, los caminos del crecimiento y el movimiento de todos los muchos constituyentes allí reunidos. Originalmente, cosa, res, significa una reunión de personas y un lugar donde se reunían para resolver sus asuntos. Bueno, bien, esto es una cuestión que Emil Benveniste explica bastante bien en su famoso diccionario. Como sugiere la derivación de la palabra, cada cosa es un parlamento de líneas. Estudiar tanto a las personas como a las cosas es estudiar las líneas de las que están hechas. De esto es, sin saberlo seguramente, Mayorga es plenamente consciente con su obsesión sobre los mapas. Hay un segundo elemento del que no hemos... pero si os pidiera que me contarais ese viaje,
haríais una narrativa, me contaríais una historia, me contaríais el viaje, no solo en un desplazamiento espacial, sino también en lo que podríamos llamar, mal llamado, porque estaríamos mezclando espacio y tiempo, un desplazamiento temporal del momento en el que salimos al momento de llegada. Eso es lo más difícil de representar, dice el viejo, uno de los personajes del cartógrafo, un viejo cartógrafo, le dice a su nieta, la niña, en el cartógrafo, es lo más difícil de representar y lo más importante, el tiempo. Lo más importante del espacio es tiempo. Cuando te escuchaba hablar de cuál es la respuesta a el matadero, es un relato terrible, es de una violencia absolutamente, bueno, solo pudo ser escrito en el siglo XIX probablemente, o hoy en día, pero hoy no se le presta, no tendría esa importancia por lo que hemos visto que ha contado Pablo, ¿no? De alguna manera, el tiempo, la respuesta a esa violencia es el tiempo, es decir, la espera, la escucha y el silencio. Sería esa otra de las imágenes que me gustaría traer aquí, que es la del silencio. Mayorga escribió su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua titulado Silencio, el silencio, sobre el silencio en los textos teatrales, en la literatura y su significado, que convirtió en un monólogo absolutamente magistral, interpretado por Blanca Portillo, que os recomendaría que fuerais a ver, pero ya ha terminado todas sus giras. Creo que el verano pasado pasaron por Valencia y tuve la suerte de volver a verlo. Y bueno, una absoluta maravilla. No voy a detenerme ahí, podríamos tener para otra hora más, pero el tiempo es el elemento más difícil de representar en un mapa. Cuando vemos mapas antiguos, lo que estamos viendo son una representación ya pasada de algo que ya está ahí. Hay ciudades dentro de la ciudad. De hecho, cada individuo, cada sujeto construye su propio mapa de la ciudad. Esto es un elemento algo bien conocido, ¿no? Por todos. Bien. Vamos a hacer 4 jornadas. En ese viaje, la jornada es una medida del tiempo, una medida del viaje también. Para medir un viaje, dimos a cuánto tiempo, a cuánta distancia está, 2 jornadas, a 3 jornadas de viaje, pero también es algo teatral. La jornada es el acto teatral, cada uno de los actos que componen o de las partes que componen una pieza teatral. Nos vamos a hacer 4 preguntas o vamos a intentar responder a estas 4 preguntas. ¿Qué es un mapa o la verdadera naturaleza del mapa? Vamos a tener la ayuda de Walter Benjamin ahí. ¿Qué es el silencio en el teatro? Vamos a ver el límite de la palabra, de la frontera, del lenguaje, un teatro fronterizo, y aquí la palabra frontera la llevo al mapa otra vez. Haré una mínima referencia a Eugenio Trías, a la razón fronteriza, límite. ¿Es el mapa un archivo? Es decir, un archivo en el sentido de una forma de memoria de cosas que tenemos que recordar. Juan Mayorga es uno de los autores españoles que más ha trabajado el Holocausto, la Shoah, en varias piezas, no solo en esta, donde el motivo es obvio, también en Himmelberg, que ya traté en otra ocasión, Himmelberg, Camino del Cielo, sobre el campo de Terezín. Detrás de lo que hay es el campo de Terezín, que fue un campo en el que se grabó un documental, un informante de la Cruz Roja lo visitó para elaborar un informe diciendo aquí no pasa nada. Y eso fue lo que se publicó, y por eso cuando se descubrió el horror de los campos de concentración, para muchos fue un primer descubrimiento. Lo que hace en Himmelberg, no voy a extender con eso, es muy interesante porque hace un juego de metateatro, como la literatura puede servir también para ocultar el mal. Y la última pregunta, ¿cómo puede ser el teatro un mapa del silencio y del enemigo? Y voy ahí a hacer una brevísima referencia a René Girard, como no podía ser menos. Una definición de mapa, como la que podemos encontrar en cualquier manual de ingeniería de proyección de mapas, sería esta. Un mapa es una representación visual de una parte de toda la superficie de la Tierra. Se espera que los diversos rasgos terrestres mostrados en el mapa se encuentren aproximadamente en su relación real. El éxito de la representación depende de la proyección cartográfica elegida para lograr el mapa. La proyección cartográfica es la transferencia ordenada de las posiciones de los lugares en la superficie de la Tierra a los puntos correspondientes en una hoja de papel plana, un mapa. Dado que la superficie de una esfera no puede colocarse sobre un plano sin distorsión, el proceso de transformación requiere un cierto grado de aproximación y simplificación. Y creo que en la construcción de cualquier enemigo lo que opera es esto. Tenemos que traducir una realidad, es un problema de traducción, que es otra cuestión muy interesante que daría para mucho, ¿no? Al hacer un mapa, la clave es el sacrificio, le dice el viejo a la niña, a su nieta, a la que está enseñando a dibujar un mapa del gueto.
Eso es lo más importante de la cartografía. ¿Qué quiero hacer visible? Una vez que lo sepas, sabré qué excluir. Definitio es negatio. De alguna manera, al hacer un mapa, al dibujar un mapa de la realidad, estamos negando algo, estamos dejando cosas fuera siempre, y esto es inevitable. El mapa hace visibles unas cosas y oculta otras, cubre y descubre, da forma y deforma. Si un cartógrafo te dice soy neutral, desconfía de él. Si te dice que es neutral, ya sabes de qué lado está. Un mapa siempre toma partido. Juan Mayorga nos coloca en su teatro siempre, y cualquiera que haya leído su obra pues lo sabe si la ha leído bien. Y creo que hay formas buenas y malas de leer cualquier obra literaria y ver o disfrutar de cualquier obra de arte. Hablabas, ¿no?, de la educación del gusto, y yo creo que es fundamental porque hay una forma buena de leer los textos. Si lo lees bien, Juan Mayorga parece colocarnos en una especie de trato sórdido, de encerrona, porque parece que niega la posibilidad de cualquier representación del mal, en el caso concreto de Juan Mayorga, del mal, ¿no? Bueno, Juan Mayorga además es matemático, es dramaturgo, es filósofo, con una tesis doctoral sobre Walter Benjamin, dirigida por Reyes Mate, pero era profesor de secundaria de matemáticas antes de empezar a ser lo que es ahora, ¿no? Como matemático plantea la cuestión del mapa como un problema a resolver. La escala, las formas geométricas, sus proyecciones, del mismo modo que la geometría nace con la medida del territorio, de la ciudad, lo dice Aristóteles en la Política, la cartografía nacerá con el deseo de poder dominar el territorio de la ciudad. Hay desde el origen de la cartografía una distorsión que consiste en proyectar sobre el espacio y sobre el tiempo una violencia, un Gewalt, en esa doble significación del término alemán, ¿no? Una violencia, un poder, una fuerza. Un Gewalt de dominio. La cuestión del mapa no deja de ser, de alguna manera, la cuestión de la traducción. Si la traducción es buena, el texto traducido se enriquece. El mapa podría así enriquecer la realidad, el texto que traduce, que proyecta sobre el papel. ¿Qué es el mapa? ¿Cuál es la naturaleza del mapa para Mayorga? Pues esta. El mapa no puede ser neutral. Es decir, que ninguna traducción de la realidad al texto, de la realidad al mapa, va a ser neutral. Vamos a estar tomando siempre partido. Al igual que la cartografía, el teatro tampoco puede ser real. El teatro elige, nunca es neutral, nace de la escucha de la ciudad. Y para mí esto es muy importante en el Teatro de Mayorga, porque de alguna manera para Mayorga el teatro es el arte más político. Si hay un arte político, es el teatro. Nace de la escucha de la ciudad, pero traiciona su misión si se limita a devolver a la ciudad su ruido. Igual que un mapa, es irrelevante un teatro que no descubre la ciudad. El mejor teatro pone ante la ciudad lo que la ciudad se oculta. En vez de a lo general, a lo normal, a lo acordado, atiende a lo singular, o a lo anómalo, a lo incierto, a aquello que la ciudad quiere expulsar del territorio del mapa. Y no hace falta aquí que haga referencia, ya hemos escuchado a Ángel esta mañana, al chivo expiatorio. Un teatro necesario, como un mapa necesario, nos devuelve a la escena original, que para cualquier girardiano que se precie como yo, es la del sacrificio de la primera víctima, la víctima fundacional. Es decir, aquella escena en la que la ciudad establece sus límites. Rómulo y Remo, Abel y Caín, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo evita el teatro convertirse en ruido, en amalgama de sonidos, en partido y parte? ¿Cómo consigue el teatro tocar la raíz misma de la sublevación, del alzamiento? Porque es muy importante, si estamos hablando de esto, en el Golem, obra de la que no voy a hablar, aunque la tenía aquí incluida, no va a dar tiempo. El Golem, que es una pieza maravillosa, absolutamente, la estaba releyendo ahora, las últimas escenas son escalofriantes. Fui al estreno y recuerdo que mi sensación cuando vi es la obra de una mujer que se transforma en un hombre imitando, no tiene nada de transgénero, etcétera, simplemente se transforma, empieza a copiar un texto que no entiende en un idioma que no entiende, por un trato sórdido que hace con otra persona. No voy a entrar en el argumento, insisto, pero esa transformación se produce porque ese texto termina, porque las palabras y el lenguaje, lo que está detrás es que las palabras y el lenguaje nos transforman en algo que no somos. El texto que está copiando es el texto de un revolucionario, de un golem. El golem es esta figura mitológica que es creada por un rabino para salvar al pueblo. Es una figura mesiánica, pero el golem se apaga, se borra la palabra verdad,
se borra, no sé si has hablado tú pero bueno, se borra la palabra que se le escribe, es una figura de barro, se le escribe esta palabra, se borra la palabra verdad, que al caer esa última consonante se transforma en la palabra muerte, ¿de acuerdo? Y entonces el golem se apaga y se muere. Es un monstruo que ha de surgir cada 30 años, dirá el texto, para salvar al pueblo, pero que termina cayendo. Es ese héroe mitológico que termina siendo asesinado por la masa para resucitar después como héroe que salva a la ciudad. Y así en ciclos sucesivos. Esta mujer, Felicia, termina transformándose en este hombre, Pablo. Los nombres no son en absoluto neutrales en el teatro de Mayorga. Y cuando pone Pablo, yo le pregunté, y no me contestó nunca, le pregunté, es por San Pablo, es decir, otro revolucionario, ¿no? Es decir, se transforma en Pablo y entra al final a un teatro donde va a decir un discurso que va a levantar al pueblo a las armas para luchar contra el tirano. Son palabras casi explícitas, ¿no? Y dice, hay un momento en el que dice, sé que después de haber dicho esto, después de haberos alzado, después de haber pronunciado la palabra guerra, esperaréis otras palabras de mí, yo no las pronunciaré y me mataréis. Es espectacular, porque todo el texto puede ser leído como una incitación a la revolución y así sentí que lo sintió el público que había en ese momento en el teatro, pero en realidad no es solo una crítica a toda revolución, sino nos pone en otro lugar, en el lugar mesiánico de Walter Benjamin, que no es ni reaccionario ni revolucionario, y esa es su tesis doctoral en realidad, ¿no? Sino que está en un lugar intermedio en el que es muy difícil situarse, porque no podemos ser neutrales, ¿no? Bien, continúo porque he hecho esa raíz misma de la sublevación, del alzamiento. De eso habla Didier Huerman, un historiador del arte francés que merece la pena, al que merece la pena aproximarse. ¿Cómo podemos llegar? ¿No? Decía, ¿cómo evita el teatro convertirse en ruido, en amalgama de sonidos, en partido y de parte? ¿Cómo podemos llegar a la oscura raíz del grito? Por citar a Lorca. La del cuchillo, ¿no? Dice Lorca, con un cuchillito que apenas cabe en una mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que separa en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito, en Bodas de Sangre, que es una obra absolutamente sacrificial. ¿Cómo podemos? Pues bueno, la respuesta es un mapa del silencio y es doble, ¿vale? Y voy a ir muy rápido. Por un lado, es la vía aparente del paseante distraído, curioso, que pierde la noción del tiempo. Al principio de la obra del cartógrafo, Blanca, la protagonista, es una mujer que está casada con una persona que trabaja en la embajada en Polonia, la embajada española, y dice literalmente, pierde la noción del tiempo. Es lo que pasa cuando uno pasea por la ciudad como un flaner de Walter Benjamin y está mirando los escaparates, y está mirando las fachadas y está mirando los monumentos, pierde la noción del tiempo y vuelve por la noche, ¿no? En ese paseo, que es algo absolutamente, nace en el romanticismo también, entonces es muy interesante que hayamos situado el romanticismo en esta mesa como el origen de algo nuevo, como ha dicho Pablo, que no solo es malo, aunque estoy de acuerdo con tu lectura absolutamente, sino también algo nuevo en un sentido arendantiano, de Hannah Arendt, como una nueva posibilidad de que todo sea nuevo. Bueno, este flaner benjaminiano camina por la ciudad y describe lo que ve. Esa descripción de lo que ve, como en los pasajes, en el libro de los pasajes de Benjamin, esa descripción de lo que ve es un mapa, ¿no? Los personajes en las obras de Mayorga recorren incansables la ciudad, no solo en el cartógrafo, en otras muchas obras los personajes caminan, pasean por la ciudad. También en el Golem, por cierto, Felicia camina por la ciudad. Lo hacen con palabras, describen la ciudad con palabras y lo hacen con el cuerpo, lo cuentan, encarnan ese paseo y esa ciudad. Ellos son el mapa, ¿no? El teatro de Mayorga es un teatro de mapas. En su deambular acumulan detalles, descripciones, objetos. Esto se hace especialmente patente en el caso del cartógrafo. Casi al azar. Una boda, aquí fue el banquete, aquí le hicieron el traje a la novia. Esto dentro del gueto de Varsovia, donde seguían pasando cosas. Esto significa sastre. Esto es un signo. Este signo, este icono dentro del mapa significa sastre. Allí, el limpiabotas, con su caja entre las piernas, a todas horas en la cafetería Europa. Slengel ha escrito esta mañana un soneto. Aquí ha empezado un mural sobre Job. Aquí se reúnen los jóvenes comunistas. Aquí se estrenó ayer El Dios de la Venganza. 6 casos de tifus en el orfanato. Aquí compró el traje el novio. ¿Qué es este barullo? El precio es difícil, varía cada hora.
¿Por qué? Porque está hablando del precio y entonces la niña quiere reflejar el precio en ese mapa metafórico que está haciendo y tiene que cambiarlo porque el precio en el gueto varía a cada minuto. 6 cajetillas de tabaco, 2 kilos de pan, etcétera, etcétera. Es terrible, ¿eh? La descripción es terrible y está llena de este tipo de descripciones. La niña intentando hacer ese mapa, un mapa que no es para ellos, sino para los que van a sobrevivir. La niña dice, ¿no? Aquí una niña roba un pan a otra, la persiguen, se lo mete en la boca antes de que la cojan, la pegan. Aquí un hombre mata por una bolsa de azúcar. De aquí a aquí no hay electricidad, de aquí a aquí no hay agua. No hay agua para apagar las casas que arden. Desde hace semanas no entra carbón. La gente intenta tener caliente un cuarto en que duerman todos. Los médicos no tienen con qué aliviar. En las escuelas no tenemos tizas. Sigue llegando gente. Un hombre que escapó de Lodz cuenta que allí... Bien, he mencionado antes a Didi Uberman, este historiador del arte, ha escrito una obra que se llama Dispersas, donde dice que dando un curso en el INA, en el Instituto el Instituto Nacional de Historia del Arte en París, que está en una galería como esta, por cierto, dice que se le acercó un hombre, un hombre que había estado en un archivo en Varsovia donde estaba prácticamente todo esto. Hay un señor, Emanuel Ringelblum, que se dedica a recoger todos los testimonios de la vida en el gueto y lo meten en cajas que entierran en el gueto antes del alzamiento, del último alzamiento. Esas cajas se encuentran mucho tiempo después y empiezan a salir todos los materiales en los que, y esta es la pregunta que le he lanzado a Juan, suele tardar entre 3 o 4 meses en contestarme, pero me contesta siempre. ¿Has leído la obra Dispersas de Lieberman? ¿Has visto este archivo? Y a Lieberman también le he preguntado, y espero que me conteste, si conoce la obra del cartógrafo, porque son dos autores que no se conocen, pero que están hablando de lo mismo, de esta idea del archivo, del inventario, de hacer un inventario de todas las cosas, casi enciclopédico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer memoria del gueto si no es haciendo un inventario de todo? Frente a otra idea que es propia de la historia del arte, que sería la idea del Atlas, de Avi Barbour, un historiador del arte de principios del siglo XX, que hace estos paneles enormes donde empieza a colgar imágenes que están relacionadas. Esas relaciones son dependen de él, es decir, son relaciones que él tiene que explicar, pero dibuja este atlas, donde, y esto es lo interesante, no es la mera recolección de objetos lo que interesa, no es la memoria por la memoria, no es hacer un listado de todos los que estaban en las fosas, o todos los que estaban, o todos los crímenes que se cometieron, casi de una forma, taxonómica, ¿no? Para hacer una clasificación de todo eso, sino consiste en poner en relación todos esos elementos para que puedan para poder darles una narrativa, un sentido. Y eso es lo que sucede en el teatro de Mayorga, donde no solo aparecen todas estas ideas, sino que estas ideas que aquí veis solo en el texto, cuando uno lee toda la obra, son obras, como todo teatro, no se puede leer casi de una sentada, son obras que no duran más de una hora y media, entonces son 20, 30 páginas que uno puede asumir leer en una sentada, sería como una especie de fuga. Y me venía a la mente la fuga de la muerte de Paul Celan. Una especie de fuga. La fuga es un tipo de composición musical que no son variaciones sobre el mismo tema, sino que son varios temas que están relacionados entre sí. El tema aparece y desaparece y pueden aparecer en distintos momentos. Y eso es lo que pasa aquí. Es como un atlas donde aparecen distintas imágenes, literarias en este caso, no plásticas, que Mayorga pone en diálogo y que construye una imagen. ¿Una imagen de qué? Una imagen del mal, que es de lo que se trata. Bien, vamos a continuar. No voy mal, pero quiero terminar. Bueno, esta es la misma imagen de los pasajes trabajada un poquito. Tiene otra obra muy interesante que esta es breve, son 5 páginas. Es teatro breve, 581 mapas, el número 581 tiene casi un valor fetiche para Mayorga. De hecho, en el cartógrafo, en un determinado momento, Blanca, la protagonista, visita la casa de un señor, un polaco, que se ha dedicado a acumular trastos de la Segunda Guerra Mundial, a desenterrarlos, a acumularlos y a inventariarlos. Y los vende, hace un poco de negocio, y otros no los vende, otros deciden no venderlos, pero tiene de todos una ficha. Y cuando pregunta cuántos tiene, dice que son 581. En el Golem
hay una habitación en el hospital en el que está Felicia con su marido Ismael, que es la 581, una habitación especial. Y esta obra se titula 581 porque es un tipo muy interesante que hace mapas raros, hace mapas, bueno, pues muy extraños, ¿no? El mapa de los árbitros, hace mapas solo de Madrid, donde domicilios de los árbitros de primera división, domicilios de jueces del Tribunal Supremo, domicilios de hoteles donde se puede dormir bien y están limpios, domicilios, hace un mapa también de alcoholismo por barrios, así hasta 581. De hecho, vienen 2 policías a visitarle porque hace mapas que son complicados. Hay un mapa donde obtener droga fácil. Los hace por encargo. En un mes ha hecho 579 mapas. El 580 es el que le piden los 2 policías que van a visitarlo y el 581 es este. Se ve que muchos intentan decir cosas que nunca han podido decir. Es muy difícil decir el mal y es muy difícil decir el enemigo. Yo solo soy el traductor. Los colores, las flechas no son más que eso, traducir lo que ellos tienen en la cabeza. A mí siempre me ha sido más fácil dibujar que hablar. Cuando salga de aquí y cuente a mi hermana todo esto, lo que ha sucedido aquí desde que entré por esa puerta, no diré nada. Haré un mapa. ¿Un mapa de qué? De este lugar y de nosotros, en él, y de nosotros en él. De dónde y cómo se ha movido cada uno, de lo que ha hecho y dicho cada uno en cada momento, en cada lugar. En el suelo dibuja el mapa. Y ese es el mapa 581. Es muy interesante porque el teatro se vuelve un mapa de sí mismo también. Y por eso el teatro de Juan Mayorga es un teatro metateatral, que es algo que le ha pasado al cine, que le ha pasado al arte, que le ha pasado a la literatura, que se ha convertido en metaliteratura, metaarte, metacine, metateatro. Y yo creo que es inevitable. Bueno, de esta obra ya os he hablado, Dispersos, ¿de acuerdo? Esta es una de las imágenes de lo que se encontró. Él recogía todo. Se hacían diarios en el gueto, había un ejemplar del diario. Se hacía una lista de la compra, había una lista de la compra. Iban y entrevistaban, era un método etnográfico, él era etnógrafo, iban y entrevistaban a gente y hacían transcripción de una entrevista. Había una reunión y había una actilla de la reunión, se guardaba eso también. Fotografías, también hay muchas fotografías. Bien, vamos ya al final. He saltado, aunque no se haya dado cuenta, he ido saltando por todas las jornadas y llegamos al final, la última pregunta. ¿Cómo puede ser el teatro un mapa del silencio o del origen del teatro y de una teoría mimética del silencio? René Girard o el silencio que sigue al sacrificio. Walter Burkert demostró hace mucho tiempo el vínculo entre la tragedia griega y el sacrificio. Y a él me remito, no voy a entrar en la polémica. En realidad es probable que el primer gesto teatral sea un gesto ritual. El ritual no es otra cosa que la representación, la reproducción teatral, la imitación de las acciones, que es la definición clásica de teatro por Aristóteles, de las acciones del primer verdugo sobre la primera víctima. Para el pensador francés René Girard, en el origen de la cultura humana hay siempre una víctima humana. Esta es la descripción de ese origen en la que me atrevería a decir que aparece in noche una teoría del silencio como clave cultural. ¿Por qué este silencio? Os voy a decir, porque al final el mapa que hace Mayorga en sus obras es un mapa del silencio, de aquello que no está representado nunca, pero él no se atreve a representarlo, aunque nos parezca que sí. Él lo deja siempre obscena, fuera de escena, igual que hacían los trágicos griegos que dejaban la muerte y los asesinatos fuera de escena, algo que no hacemos nosotros, como nos ha enseñado muy bien Pablo, que lo que hacemos es traer todo lo gore y todo lo cruento a escena. Dice el texto, ¿no? Debemos mostrar que es imposible, perdonad porque... Es que no lo puedo leer. Es importante, ¿no? Bien, traduzco directamente, no os preocupéis. A ver si puedo. Es que aquí lo tengo en inglés. Debemos mostrar que no es posible resolver el problema de la violencia a partir de la víctima misaria sin elaborar al mismo tiempo una teoría del signo y de la significación. Me ha encantado lo que has dicho del signo y los símbolos. Me parece que antes de llegar al signo debemos comprender el mecanismo victimario bajo su forma más elemental, como un prodigioso vehículo capaz de despertar un nuevo orden de atención. Es decir, hacer un nuevo mapa que nos ayude a mirar la ciudad de otro modo. La primera atención no instintiva, es decir, no animal. Y ya hay una diferencia entre la violencia animal, antes hablamos de la animalización de los seres humanos y de la humanización de los animales, pero hay una diferencia entre la violencia de los animales y la violencia humana, y es que la violencia humana no es instintiva, es cultural. ¿De acuerdo? Esto es
es fundamental, porque cuanto más violento es el hombre, más hombre está siendo de alguna manera, ¿vale? Aquí hay mucha tela que cortar. Una vez alcanzado un cierto grado de frenesí, la polarización mimética se fija en una sola víctima. Esto lo ha explicado Miguel Ángel. Después de haberse asociado en contra de la víctima, la violencia se interrumpe. En esa interrupción de la violencia, el silencio se impone después de la conmoción. Este contraste máximo entre la explosión y la calma, entre la agitación y la tranquilidad, crea un espacio, abre un espacio nuevo, que es el espacio de la significación, el espacio de lo sígnico, del signo, ¿no? Por eso dice que hay que crear primero o al mismo tiempo una teoría del signo. Aparece el primer signo, que es el cadáver de la víctima. Para la aparición de una nueva forma de atención. Prestamos atención al muerto. El animal no presta nunca atención al muerto, se lo come. El hombre sí, y lo entierra con cosas. Y en el caso de los egipcios le hace un mapa del otro mundo, nada menos. ¿Cómo termina el cartógrafo? Y termino ya. La niña elige con una acotación. Para esto Mayorga es fantástico. Él no escribe actos, escribe escenas, fragmentos, como los fragmentos de Walter Benjamin del libro de los pasajes, y muchas de esas escenas son acotaciones. Con lo cual, cuando uno lee el texto antes, a mí cuando me envía algún texto que no ha estrenado todavía, no sé lo que va a pasar en escena y uno se da sorpresas muy interesantes. La niña elige una baldosa del suelo, la levanta. En el reverso de la baldosa hay marcas. La niña hace otra marca. Y yo me atrevo a añadir, y vuelve a poner la baldosa en su sitio. Si diésemos la vuelta a todas las baldosas, las veríamos como cuadrículas en un mapa, que es justo lo que hace en este monumento, del que os puedo pasar la referencia si os interesa. Es una plaza en Alemania, donde todas esas baldosas, debajo de todas esas baldosas hay 2.146 nombres judíos, que son los nombres de los 2.146 cementerios judíos que había en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. El profesor de arte que inició este proyecto, esta instalación, diríamos ahora, lo hizo en secreto. Iban los alumnos por la noche con él, cogían una baldosa, ponían un nombre y la volvían a poner, o cogían varias y las volvían a poner en su sitio, hasta que les pillaron y entonces presentaron el proyecto y se lo dejaron hacer. Cuando uno va al monumento no ve nada, ve una plaza con baldosas, pero sabemos que debajo están 2.146 cementerios judíos. Sí me gustaría terminar con Wittgenstein, ¿no? Tal vez a la hora de hablar del mal, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Pero no os preocupéis, esto es todo lo que os arráis. El teatro también es para Mayorga, hay una propuesta de esperanza, ¿no? Entonces nos callamos, no decimos nada y aquí no ha pasado nada, hacemos un pacto de silencio, precisamente. No, un faro barre el horizonte y te da a ver algo que te interesa, pero que no consigues identificar. Cuando el faro vuelve, aquello que te interesó ya no está allí, pero tú debes tener paciencia y seguir mirando a la espera de que aquello que te interesó, aquello que vemos como en un punto ciego, es como cuando vemos algo, pero no terminamos de objetualizarlo. Es como el fenómeno que no puede ser objetualizado, la fenomenología. No sabes qué es. Aquello que te interesó, no sabes qué es, vuelve a aparecer. Tener paciencia, mirar y esperar. Esa sería la ética de la responsabilidad de Levinas. Tener paciencia, mirar y esperar a que eso vuelva a aparecer y quizá esta vez con un poco más de claridad. El Teatro de Mayorga es como ese faro que recorre la escena y cuando sale uno dice, no sé qué he visto. Pero esto era importante. O sea, no nos da una respuesta, no es un teatro ideológico, no es un teatro de tesis, aunque lo parezca y aunque, como me pasó a mí, a veces tengo la sensación de que el público ha leído una tesis en la propuesta de Juan Mayorga, pero en realidad no hay una tesis nunca. Es un teatro de la esperanza para los desesperados, como diría Walter Benjamin. Es un teatro que no es un hacha, como la literatura de Kafka, o como quería Kafka que fuera la literatura, ni un relámpago, como quería que fuera la literatura también Walter Benjamin, sino que es un faro que pacientemente barre una y otra vez el mar para advertir a los navegantes intrépidos de los peligros que acechan y para recordarnos que ahí hay rocas. Pues ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo siento Pues mucho. no, muy interesante. Me Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, abandonarnos y ya está. O sea, disfrutar, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido estar con la espada de Damocles permanentemente en el gaznate, ¿no? Yo creo que es más interesante el
el tener ocasión de escucharos y ahora, de ser posible, pues ocupar unos minutos en la conversación, que luego se pueda prolongar. Luego todo esto, evidentemente, vamos a tener tiempo para desarrollarlo por escrito y devolver sobre ello. Pero yo no sé si hay alguien aquí o a mi espalda, en este caso, de los que están escuchando y siguiendo la sesión por Zoom, que quieran intervenir. Yo quería comentar, si no habla nadie, una cosa respecto a tu intervención, por salvar una lanza, ¿no?, a favor del Antiguo Testamento, de la Torá. Yo pienso que la revelación, o sea, lo que está escrito, sabiendo las tradiciones que ha habido, los relatos se han ido adhiriendo capas de cebolla según el relator, el yavista, el sacerdotal, el deuteronomista, han ido añadiendo esto, que son obras casi siempre del exilio o posexilio, y tratan de hacer una lectura sobre la historia y apelan al nombre de Yahvé, como dice Feuerbach, como una proyección antropomórfica de la propia comunidad. Salvando eso, ¿eso qué quiere decir? O sea, que el hagiógrafo interpreta la acción de Dios en la historia como quiere interpretarla el líder de la comunidad. Es Moisés el sádico, el asesino, es Josué el sádico, el asesino, es el pueblo de Israel que hace la proyección de un Dios a su imagen y semejanza. Y la revelación va sorteando esa inevitable interpretación del ser humano o del hagiógrafo que trata de relatar algo que no entiende, que es una acción de Dios en la historia y que la interpreta a su modo subjetivo, tratando de poner en boca de Dios lo que es la palabra de la comunidad, lo que se llama Vox Populi, Vox Dei, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el capítulo 7 de Josué o en el libro de Jonás, está clarísimo que la descripción que se está haciendo de la elección al azar de un culpable para calmar la tempestad es la designación de un chivo expiatorio arbitrariamente. Josué pone 12 piedras y una de ellas es negra, la mete en una bolsa y la familia de Acán saca la piedra negra y se los cepilla a todos a cuchillo. Esa designación es la designación de un chivo expiatorio arbitrario elegido para dar una lección, para adoctrinar un poco al pueblo, porque lo que trata de alguna forma el elegido, el líder, de llevar a este pueblo de la esclavitud a la libertad es mostrar que solo hay un Dios y que el único pecado que existe es la idolatría, adorar a otros dioses. Ese es el argumento. Pero subyaciendo a esto que es la historia geográfica, un relato de una comunidad en crisis, esclava, que buscan y anhelan la libertad, hay un proceso de revelación. Y ese proceso de revelación es el que también pone en evidencia la propia escritura. Porque yo pienso que toda ella está en función de alumbrar al siervo de Yahvé, que es lo que yo he dicho esta mañana. Porque lo importante de la revelación, ¿qué es? Es el relato de Abel, que siendo inocente es asesinado por su hermano Caín. Es el relato de José, que siendo inocente despierta la envidia mimética de los hermanos, pero al final era toda una historia que estaba en función de descubrir el perdón, la reconciliación, la fraternidad, el retorno, la teshuvah, que en el mundo judío es que, como dice el midrash, el género midrásico, ¿no?, que cuando el rabino le pregunta a los niños, ¿qué creó Dios antes que la creación? ¿Eso qué es? ¿Un oxímoron? ¿No? ¿Es una paradoja? ¿Qué es eso? La teshuvah significa la capacidad de retorno, porque ya sabía que el hombre en su libertad iba a mandar a la porra la creación, ¿no? Entonces, si eso es lo que hay revelado, significa que todos los... Por eso, por ejemplo, en el cántico de Melitón de Sardes del siglo II, la iglesia primitiva de los primeros siglos tiene muy claro que el itinerario de la revelación no son las batallitas de Ai contra no sé quién, o los pecados de Abraham y Abimelech, o no sé qué rollos, sino el hecho muy simple de que la persecución es el sistema de configuración de un orden social. Y cuando la persecución se pone en marcha, el relato de Melitón de Sardes dice: perseguido en Abel, ajusticiado en José, aunque no le ajusticiaron, intentado de sacrificar en Isaac, perseguido en David. En todos los profetas
y recorre toda la historia bíblica en torno a una figura que es esencial, que es el Cordero. Por eso en el Apocalipsis la palabra Cordero aparece 33 veces, porque consuma la revelación. Empieza con el sacrificio de un cordero, porque Abel cuidaba corderos, sigue por José, que le ponen, matan a un cordero para engañar a Jacob y decirle que una fiera se la ha cargado, ¿entiendes? Y la túnica talar se la manchan de sangre y se la muestran a Jacob. Jacob de Isaac, digo, perdón, se la muestra a Isaac, exactamente. O sea, el Cordero es el hilo conductor de la revelación y en el Antiguo Testamento esa intuición ya está ahí. Que luego viene toda ella adornada de esa parafernalia sanguinolienta, de ídolos ensangrentados como todas las tradiciones paganas y coetáneas y contaminantes de lo que entiende Moisés o de lo que entiende todo el mundo, que en el fondo es una pseudoedición nueva o repetida de lo que han aprendido ellos, como tú has dicho, con los dioses egipcios o contemporáneos de Israel. Claro, evidentemente, porque es el hombre el que cuenta el relato y le hace decir a Dios lo que haga falta, que haga falta de decir. Pero digamos como que la revelación parece como que no queriendo imponerse, porque demasiada luz ciega, sino que se sugiere y alumbra determinadas sombras, siempre aparece en el background, siempre aparece un cordero. Y por eso el Apocalipsis consuma que la luz, la lámpara que ilumina la Nueva Jerusalén es el cordero. Entonces, por eso creo que hay una línea de continuidad muy interesante, aparte de que todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo. Es una de las cosas que más te escandalizan cuando lees el Antiguo Testamento, la Torá. Pero fíjate, González Cardenal, Olegario, en un articulito que escribió con ocasión de un libro de Bátimo sobre creer que se cree, etcétera, dice que la palabra ternura en la Torá aparece más de 99 veces. Es decir, ese Dios es un Dios paradójico, contradictorio, como es el hombre, como es la comunidad humana, que interpreta la historia y a duras penas barrunta qué podrá significar esto. Pero al final es una especie de autodiscurso que se da a sí misma la comunidad o sus líderes para poder interpretar un misterio, que es esa historia de salvación. Pero la historia de salvación subyacente es la revelación de la inocencia de los inocentes, de los que no se rebelan contra el mal, del siervo de Yahvé. De hecho, por ejemplo, en el profeta Isaías, en el 53, cuando aparece la palabra talía, cordero, siervo y niño, es la misma, desde el punto de vista etimológico. O sea, la consumación de la revelación es hacerse como niños, ser siervos y no defenderse como un cordero degollado, que es el centro de la Pascua judía, el centro del Yom Kippur, el centro de toda la historiografía bíblica. Pero vamos, fantástico, ¿eh? O sea, no quiero decir que entre en polémica, sino que, que sí, añado eso para pensar, sí. para salvar a mis hermanos judíos un poquito. Yo también he leído mucho a Girard y he aprendido mucho, claro. A ver, yo creo que lo que has dicho es totalmente cierto. Totalmente, además, o sea, con todas las letras. ¿Dónde viene el pero? En que tú haces esa lectura porque has leído a Girard, que viene de una tradición cristiana extremadamente crítica con el sistema sacrificial. Y él, viendo el sacrificio de Cristo, es capaz de entender así la Biblia. Hacer la lectura hacia atrás. Claro. Te lo acepto. El problema está en que los judíos del día de hoy Sí. siguen interpretando de otro modo. Los conozco muy bien. Pero es que además... Pero yo preguntaré, ¿qué judíos? Un segundito. Sí, muchos judíos, me refiero a los judíos ortodoxos que siguen esa línea del y muchos musulmanes, no todos, ni mucho menos, muchos musulmanes. Pero es que, claro, tú has dicho palabras muy fuertes contra Moisés y tienes toda la razón. Pero es que Mahoma reduplica el sistema. Los protestantes dicen que la ley de Moisés es al cubo. ¿Es qué? El sermón de la montaña es la ley de Moisés al cubo, dicen ellos. Al cubo. Al cuadrado. ¿Y por qué dicen eso? Porque lo pone todavía más difícil que Moisés. Si yo no puedo cumplir los 613 preceptos, si se me dice que tengo que amar al enemigo y que adultero solo en la mente y tal, eso es la ley de Moisés al cuadrado. También dicen eso, dicen es que tenéis una religión para ángeles, una religión para hombres. Eso es cierto. La diferencia está en el que en el sermón de la montaña no hay una violencia de la comunidad que imponga ese sermón. Por eso extraña tantísimo ese pasaje del libro de los Hechos en el que Pedro mata a aquel matrimonio, ¿verdad? Que se da parte del dinero de un campo que ha vendido a la comunidad y se guarda una parte. Estás engañando al Espíritu Santo
muere él y muere ella, ¿no? Porque parecería muy contrario a toda la lógica evangélica que se ha dicho, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, tienes toda la razón, Ángel, toda quiere decir toda, porque eres cristiano, porque, y además de cristiano girardiano, es decir, tienes unas claves hermenéuticas que a lo largo de la historia de nuestra tradición no siempre han estado disponibles, desgraciadamente, hemos predicado cruzadas, y que no lo han estado en las religiones corrivales al mismo tiempo. Y luego una última cosa, que es, esto es para meterme contigo, no, esto es para una cosa que yo no vi en Girard y que quizá tú me puedes aclarar. Girard entiende la revelación cristiana desde un punto de vista muy sociológico. Revelo la inocencia de los inocentes a los culpables que no saben que tienen un chivo expiatorio inocente. Eso que repite tanto de tener un chivo expiatorio es no saber que tengo un chivo expiatorio, creer que el inocente es culpable. Sí, pero para mí me parece que falta algo más. ¿Por qué? Porque me parece que en el proceso de la revelación un elemento fundamental es la ilustración, la palabra de Cristo cuando enseña, pero otro elemento fundamental es la llegada del Espíritu. Cuando Jesús dice directamente a sus apóstoles, los que han recibido 3 años de pedagogía con él, y dice, sin mí no podéis hacer nada. Y luego les dice una cosa más fuerte, os conviene que me vaya, pero ¿cómo me va a convenir que te vaya, maestro? Quédate toda la vida aquí y enséñame todo lo que tengo que hacer. Os conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque os enviaré otro paráclito. Sí que en el proceso de la historia de desvelar la Biblia que hace Girard, él lo dice, yo tengo una teoría científica sobre la Biblia y me he convertido científicamente. Y yo lo entiendo y lo comprendo y es esta tesis, el desvelamiento de la injusticia fundacional de la sociedad. Y eso me parece genial, ¿no? Pero creo que hay otro camino que no es del pueblo a Dios, sino de Dios al pueblo. El chorro de la gracia que a lo largo del tiempo Dios va depositando en nosotros, hasta que en realidad a mí me parece, y por eso me cuesta ser cristiano hasta al 100%, porque aún no llego a comprender cómo el sacrificio de Cristo inaugura la edad del Espíritu. ¿Cómo puedo tener acceso al Espíritu? Pero sé que eso lo produjo, lo dice San Pablo. Entonces, sé que su muerte fue necesaria, sé que su resurrección fue necesaria, sé que su subida al cielo fue necesaria para enviar el Espíritu. Y sé que ese es el don. Ahora, ese don no depende ya de la comunidad. Es el don que constituye a la comunidad. Es Pentecostés. Es Pentecostés. Es Pentecostés. Es lo que sustituye a nuestros sacrificios políticos sociales continuos. Y eso es lo que mi corazón ansía, ¿no? O sea, llama del Espíritu donde estás, ¿no? Entonces, Totalmente. creo que ese es el doble camino, ¿no? Que habría que hacer. Totalmente de acuerdo. De hecho, Cesare Bandera le imputa eso a Girard, que le falta ese punto, ¿no? Es decir, pero claro, él no lo quiere dar porque quiere mostrar una lectura científica, ¿no? Sin contaminación de la fe, para que pueda llegar o acceder a ello cualquiera que no crea. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y quién es este señor? Cesare Bandera. Bandera. No lo conocía. El refugio de la mentira es un libro muy bueno. ¿Verdad? Y ahora vamos a publicar uno. Vamos a publicar uno, te mandamos un ejemplar en la colección Mimesis. Sin ánimo de hacer esto un diálogo entre girardianos, solo 2 cosas. No, por favor. Al organizar la jornada ya sabíamos que esto era un cañón sin salida. Por moverlo de Girard a la construcción del enemigo, yo creo que la clave está en que has hecho, ¿por qué se retora a Jesús? Porque nos conviene. Porque la clave no está en que nosotros tengamos que hacer nada, que tengamos que conquistar nada, ni que tengamos que aprender cómo actuar y cómo hacer, sino la clave está en reconocer, primero reconocer el bien. Hablábamos el otro día, ¿verdad? En el seminario hablábamos de la película de Frank Jagenstatter, A Hidden Life, una vida oculta. Si no la has visto, pues entonces él se pregunta, la pregunta que él se hace, le hace la pregunta, el juez es uno que se niega a hacer el juramento de obediencia a Hitler y entonces le condenan a muerte. Tiene 3 hijas, o 2 o 3 hijas, no recuerdo cuántas son, está casado y entonces le dicen, oye, pero te das cuenta que es una palabra, que es en el fondo el mismo dilema que aparece en Silencio en la de Scorsese,
Si, total, si en tu corazón sigue siendo fiel, pues oye, pues dilo con la boca y ya está. ¿Qué es lo que hace Maimónides? Que hace apostasía del judaísmo, era algo que estaba admitido para algunos judíos. Exacto. Tú, o sea, para hacerte musulmán solo tienes que decir las dos primeras aleyas, las dices y ya está. Y ya eres musulmán. Entonces, él lo hace para poder vivir en paz en Córdoba. Luego, a pesar de eso, tienen que huir, van a FES y en FES, como han hecho, son apóstatas, de alguna manera la comunidad más estricta los rechaza y se sigue moviendo hasta llegar al Cairo. Bueno, bien, esa es otra historia. Pero al final es eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir la fórmula, hacer el juramento y luego te vas a casa y tu mujer porque tiene que sufrir viuda y tus hijas crecer huérfanas? Y entonces le dice, ¿te das cuenta que, cómo era la pregunta? Era algo así como el juez le dice, no tienes, no tienes derecho a hacer esto, ¿no? Y dice, no tengo derecho a no hacerlo. O sea, lo que él se pregunta dice, ¿cómo puedo no hacer esto? ¿Cómo puedo, si yo moralmente estoy viendo que esto es un mal, yo no puedo adherirme a este mal? Hablar con el obispo, hablar primero con su párroco, luego con el obispo. O sea, él tiene un gran escrúpulo moral, ¿no? ante esto. Entonces, la clave no está en reconocerse a uno mismo como el enemigo, en que la construcción del enemigo, la conversión comienza por reconocerse a uno mismo como el enemigo, no comienza por reconocer a Cristo como Dios, sino en reconocer que tú eres un perseguidor, que tú formas parte del Mitzain, de la masa colectiva que ha matado a Jesús, que como Pedro te has unido al fuego, a la hoguera primigenia en el patio para decir, no, yo no soy Galileo. Sí, sí, que tu acento, que no, negar tu propia identidad incluso de Galileo para unirte. Entonces, para mí esa es la clave. Y yo creo que eso está en Girard, aunque Cesario se lo recrimine y tal, él lo dice, convertirse no es decir creo en Jesucristo, convertirse es decir yo soy el enemigo. Sí, pero esto es un poquito como, a ver, Y esa es la gracia, la, que tú decías. la teoría de René Girard es una teoría del conflicto. Es una teoría que intenta explicar por qué los seres humanos somos conflictivos ad intra y ad extra, ¿no? Y ahí yo siempre que leo a Girard me es imposible no ver la mano de Freud. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí inmediatamente me lleva a Freud. Pero yo creo que en realidad el asunto es un poco el que ha planteado Santiago. Es decir, la lógica del mundo excluye desde el principio la lógica del amor. Es incompatible. La revelación no es tanto la revelación de que sí, Caín ha hecho mal matando a Abel, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí, esos son unos versos tremendos, ¿no? Clama a mí desde... No, no. La revelación es, y entonces el Señor les tejió un vestido cuando se expulsó del paraíso. O capítulo 7, cuando habla de Noé, dice, y dice Lamec, aquel que había dicho por un cardenal mate a un hombre, ¿no? Y dice Lamec, Noé, nos salvará de nuestra desgracia. Es decir, en la revelación, no solamente hay una revelación de la maldad, cuando llega al culmen de la revelación y llega San Juan en pleno éxtasis y dice, Dios es amor. Obviamente no dice Eros, no está pensando en nada de esto, ¿no? Dios es ágape, Dios es járitas, con el componente además de alegría que tiene la palabra járitas en griego, ¿no? Dios es ágape, Dios es comunidad, Dios es entraña, Dios es todo eso, ¿no? Lo que nos está diciendo es que existe una lógica performativa que da lugar al mundo y que puede crear estructura y que se entrega como pura donación. Y eso es lo que llamamos amor. Y eso es posible para el hombre. No solamente es posible para el hombre, es el lugar donde se verifica la relación de uno consigo mismo, de uno con los demás y de todos con el Señor. Porque el Señor es el Señor del amor, no es el Señor de la victoria, de la venganza, del rechazo, ni siquiera es el Señor del conocimiento. Los que en teología hablamos de que hay querubines y serafines, entre los 7 órdenes, decimos, bueno, los querubines son aquellos que tienen un nivel de conocimiento de Dios mayor y los serafines un nivel de ardoroso amor de Dios. ¿Y qué era Satanás? Era un querubín. Era aquel, por eso Satanás le dice a tantos santos las revelaciones, yo sé más teología que tu musulmán. Yo conozco de los atributos de Dios más que todos vosotros, salvo de uno, del cual se ha vuelto cielo, y que es el que San Juan nos dice que es la esencia de Dios, y es el amor. Entonces llega un momento en que la palabra se detiene, llega un momento en que es el gesto, en que es la vida la que sustituye a la palabra, en el que el logos tiene un límite.
en el que el Logos está muy bien, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que pone en obra las palabras de mi Padre. ¿Eso qué significa? Que en la revelación hay un componente, se está entregando algo más. No se entrega solamente conocimiento, no se entrega solo revelación en sentido ilustrado. Claro, no se entrega gnosis, que es el gran problema del cristianismo desde el principio. Bueno, pues si yo ya soy cristiano, si yo ya, como diría Lutero en este punto, fijaos, si yo ya reconozco a Dios como mi Señor o el protestante, ya no necesito más. ¿Cómo que no? No has empezado todavía. No has empezado todavía. Hay un texto tremendo en que Jesús, nosotros no nos damos cuenta, pero los judíos se daban cuenta. Cita San Lucas, dice San Lucas, capítulo 24, creo que es, dice San Lucas. En tiempos de Elías hubo mucha sequía en Israel, pero se envió al profeta solamente a una viuda de Sarepta, en las cercanías de Sidón. Y a ella se le dio por parte de Elías el aceite. El aceite era para vivir todo el tiempo. ¿Qué significa eso en un judío que le está preguntando a Cristo? Aquí estáis los que os creéis perfectos. Y en cambio, ¿a quién eligió Dios para salvar? En nuestros términos contemporáneos es como si entrase Jesús por aquí y dirías, no, si el santo es un hindú, o un musulmán, o un judío, o un ateo, o un apóstata. Ya cuando se le va del todo, dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pero vamos a ver, ¿cómo le vamos a dar al César lo que es de César si estamos oprimidos bajo su gobierno? ¿Cómo dices tú que los publicanos, que son directamente traidores, enemigos que están pactando con Roma, que nos cobran los impuestos, nos van a preceder en el reino de los cielos? ¿Cómo dices tú que las prostitutas, que no es un delito sexual, sino que introduce además todo el tema de la prostitución religiosa, que es la palabra con la que en el Antiguo Testamento se habla de la corrupción de la fe de Yahvé, nos van a preceder en el reino de los cielos? ¿Con qué criterio nos estás enjuiciando? Y ahí hay un nuevo criterio. Y ese criterio es muy sencillo. Amaos unos a los otros como yo os he amado. Eso desmonta el sistema sacrificial judío y el sistema legal romano, ojo. No solamente el sistema sacrificial judío. Eso se lo dices al César y dices, oye, ¿ahora qué hago? ¿Cómo gobierno? Y en cambio, esa es la esencia cristiana. La que nos cuesta tanto entender, practicar, reconocer. Perdón. Sí, perdón, es que, Jacobo, yo tengo una duda desde tu intervención y al hilo de justo lo que comentabas, que a lo mejor es muy pueril y muy práctica, pero desde estos fundamentos cristianos, ¿cómo se podría hacer un diálogo con el Islam que has descrito como pues, que el resto del mundo debe hacerse la guerra con él, o con el judaísmo que es tan patrimonial, tan solo, ¿no? Esto que piensan los judíos de que uno es judío y vuelve a ser judío, pero no sé si me explico. O sea, un mandato de amor tan universal y luego si hay encuentros interreligiosos, tal, no sé si se puede valorar un poco. A ver, hay una cosa que es bastante sencilla. Si os acordáis, hay un pasaje en el que le dicen al Señor, le dice, aquí hay uno que no va con nosotros, que expulsa demonios en tu nombre. Y dice Jesús, no se lo impidáis, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Es decir, ir y predicar a todas las naciones se implica dar este mensaje a todos. Sabemos que no todos lo recogerán, pero ojo, eso también es ad intra de nuestra comunidad. ¿O es que nosotros ya somos perfectos en el amor? Ni muchísimo menos. Pero es que Dios sí que juzga el corazón y la Biblia eso lo repite 1000 veces. Dios no hace acepción de personas. Lo que hemos dicho antes, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces yo creo que nosotros podemos ilustrar con mucha mano izquierda, pues sabemos lo difícil que es. ¿Cuál es el origen de ciertas ideas político-religiosas del Islam? Sí, pero la principal fuente de evangelización, como decía San Francisco de Asís, evangeliza. Si hace falta con la palabra. La verdad de evangelización es el testimonio. ¿No? Y por eso hay una cosa con la que quiero acabar sin permisos, el tema de los santos. Los santos los hemos perdido de vista en la religión católica por mucha influencia protestante, que ha llegado a la Iglesia del siglo XIX y sobre todo XX. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Historia en Barcelona, me decían, los santos es coger los antiguos héroes paganos,
Zeus, Afrodita, no sé qué, no sé cuántos, darle un poco de agua bendita y cristianizarlos, porque así la gente sigue yendo al santuario, sigue teniendo sus procesiones, tiene este tipo de cosas, ¿no? Pero es eso también. ¿Eh? Es eso también. Es eso también, bien, es lo que te explicaba. Claro, tú coges la lista de los primeros papas hasta Constantino y todos mueren mártires. Claro. Eso significa que si a ti te nombraban papa, tú ya sabías lo que había. En 3 años, en 6, no. Pero tú ya sabías lo que había. ¿Quiénes son los santos en el catolicismo? Los santos son que si Jesús ha muerto por dar testimonio de su Padre, el santo, por la gracia incluso de Cristo, hace exactamente lo mismo. Por eso se dice que son vicecristos. Y por eso sabemos que están en la beatitud. Porque han tenido la relación, en la parte humana de Cristo, la misma relación que tuvo Cristo. La relación de entrega por amor a Dios y al prójimo de su sangre. Entonces, el santo católico es esta figura. Es un desvelamiento del chivo expiatorio a escala teológica. Es decir, el amor de Dios puede exigir mi muerte, no por Dios, sino para dar ejemplo del amor. Y en ese sentido, la comunidad rinde una pleitesía a la acción de la gracia en nuestro compañero, en nuestro hermano, en nuestra madre, en nuestro quien sea. Ese es el mejor de los ejemplos. Esa es la mejor manera de evangelizar. ¿Cuándo los musulmanes han apreciado a ciertos santos cristianos? Cuando han visto que eran hombres de lo que ellos llaman hombres de paz, salam. Y ahí habría que también rastrear mucho más el concepto teológico de salam en árabe, de salom en hebreo y la propia paz de Cristo que nosotros hemos trivializado, ¿no? Yo no sé vosotros, pero en misa nos damos la paz como nos decimos adiós, cuando es un concepto muy poderoso. Muy bien, pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí. Creo que sobrevive Juan Pablo al otro lado de la pantalla. No sé si él tiene alguna cosa que comentar, aprovechando. No, estaba muy interesante la conversación. Muchísimas gracias. Muy bien, con entusiasmo, Ya Juan nos Pablo. vemos mañana. Fenomenal, sí, mañana te esperamos con los brazos abiertos. Y pues nada, mañana nos volvemos a encontrar. A las 10 de la mañana comenzaremos. Y nada, espero que descanséis esta noche bien, que mañana nos espera una mañana también intensa. Muchas gracias. Bueno, pues le doy saludos a Gracia. Que yo fui profesor cuando yo creo que se llama universidad y luego cambió porque bueno, no empezó estudiando publicidad y luego magisterio o periodismo. Claro, pues, oye, pero yo estaba en la primera carrera que hice, creo que fue publicidad. Ya después de que mañana tengo que poner la universidad y no puedo. Totalmente. De hecho, la primera que queda sí, lo que hace es no se representa, pero siente. Es muy interesante ese lo que dices tú, que cuando es con el personaje de Calderón dice pinta con palabras lo que no se está en escena. Desde el punto de vista de la y se explica.